Los souvenirs y los regalitos. Cuando nos vamos de viaje siempre tenemos ganas de llevar algún regalito o de comprarnos alguna cosa. Estos son los souvenirs típicos de París y los negocios que van a encontrar cerca de casi todos los monumentos importantes. Pero hoy no vamos a recorrer estos lugares, los vamos a llevar a tres de los lugares donde nosotras compramos regalitos y muchas de las cosas que llevamos también, en nuestro caso, a Argentina cuando nos vamos de viaje. El primer lugar está en pleno corazón del Marais. Es una tienda que va mucho con el ambiente del barrio, bobó, bohemio, burgués, y que tiene un montón de cosas de diseño súper originales. Los precios son medios, no es barato, pero tampoco es súper caro. Lo que se van a asegurar en este lugar es de encontrar cosas súper creativas y súper originales con un toque de diseño. Esta es la segunda tienda que está enfrente y que sigue obviamente con el mismo concepto, pero está más orientada a la casa y a la decoración. Hay un montón de cosas divinas y van a ver con un toque bien francés. Realmente es ideal para un regalo si tienen algún amigo o alguien de la familia que le encanta la decoración. Entonces, para diseño, para decoración y para regalitos originales, este es el lugar. Llegamos al segundo lugar que les queremos presentar, se llama Nature et Découverte y hay varias direcciones en París. El concepto es vida al aire libre, viaje, bienestar, librería, juguetería y algunas cositas relacionadas, vamos a decir, con la gastronomía. Está muy orientada a los viajes. Por ejemplo, este sector que es ideal para buscar un regalo para los hombres cuando uno está completamente perdido y no sabe qué regalar. Ni hablar si son viajeros y les gusta la vida al aire libre. Tiene también su marca propia en algunos productos. Por ejemplo, estos té que son realmente deliciosos con sabores súper originales y la presentación que es una paquetería. Otro sector que nos encanta es todo lo que tiene que ver con aceites esenciales y aromaterapia. Hay unos difusores que son divinos. Y si están un poco tensos y les gusta todo lo que tiene que ver con masajes y bienestar, también es un excelente lugar para encontrar un montón de cosas, algunas incluso súper originales. También tiene un sector muy interesante para la práctica de yoga y pilates.
Otra cosa que les queremos recomendar de este lugar es la juguetería. Realmente tiene una variedad enorme y que está orientada al tipo de juego pedagógico y todo hecho también con materiales nobles o algodones orgánicos. Es una tienda para que tengan en cuenta para los viajeros, para los juguetes y también para todo lo que tenga que ver con bienestar, masajes y relajación. Llegamos a Ema, el último lugar que les queremos mostrar. Tiene un montón de direcciones en varios lugares de París. Es un multirrubro, hay realmente un poco de todo, pero les vamos a hacer una selección de lo que nos parece que es lo más interesante y que tienen que aprovechar, porque los precios son increíbles. Lo primero, si hay niños en la familia, no se pueden perder este lugar porque realmente van a encontrar una enorme variedad de regalitos. Si tienen algún festejo en puerta o ya quieren tener preparado el cotillón, también no se pierdan esta parte. Hay un sector donde tiene algunas cositas para comer que pueden ser muy interesantes y también hay una parte muy linda donde hay cosas de cocina y de pastelería a súper buen precio. También tiene un sector de perfumería y de higiene que en realidad es ideal. Por ejemplo, si se olvidaron algo durante el viaje, pueden encontrar cosas a muy buen precio o también, ¿por qué no?, para un lindo regalito. Ema es un lugar ideal para cuando uno dice, ¿dónde puedo encontrar esto? Bueno, en Ema van a encontrar absolutamente de todo. Esta parte es un poco nuestra debilidad con Karina, todo lo que tenga que ver con artículos de librería. Realmente hay un montón de cosas y todo tiene un toque de diseño que realmente hace que sean divinos. La juguetería es una de las cosas que probablemente hizo más famosa a Ema, porque tiene esos básicos y cotidianos que los chicos rompen, pierden, usan, pero que siempre es necesario tener a mano. Es ideal para reponer esos juguetes que los chicos adoran.
La última recomendación viene de parte de algunas mamás y es todo lo que es básico para los bebés, no solo por el precio, sino también y sobre todo por la calidad del algodón. Bueno, acá terminamos el recorrido que hicimos de estas 3 tiendas. Como siempre, esperamos que les sirva. Les vamos a dejar en la descripción las 3 páginas web para que puedan verlas y también ver todas las direcciones que hay en París. Que hagan muy buenas compras y nos cuentan, por favor, en comentarios.